Muy buena tarde ya. Nuevamente un verdadero gusto estar con ustedes en una de nuestras clases más de Derecho Procesal Penal 2. Vean, ya es nuestra semana número 11 del día de hoy, que es un 2 de mayo del año 2026. Así que los y las saludo cordialmente. Espero que hayan tenido una semana llena de éxito y de bendición. Y como todas las clases lo afirmo, a todos los problemas, soluciones, por favor. Así que, previo a que empecemos a hablar sobre el tema toral que tenemos el día de hoy, que es un tema muy interesante, voy a referirme brevemente sobre el contenido de su segundo examen parcial. En este caso son las diapositivas y las clases que hemos tenido desde la semana 6 a la 10, en este caso, y qué es lo que ustedes tienen que prepararse. Ustedes ya conocen la metodología de mis cursos, solo lo que explico en clase es lo que yo evalúo, y si usted está en clase, pone atención, se prepara con sus presentaciones más sus apuntes, definitivamente tenga usted por seguro que le va a ir muy bien en su curso. Asimismo, pues ya estamos finalizando prácticamente, o tal vez no finalizando, sino ya vamos a las vísperas de finalizar nuestro semestre, y con eso pues prácticamente ustedes van a estar cerrando todo su contenido de derecho penal y procesal penal. Así que los motivo y las motivo para que sigan estudiando. Ya están en un 50% de ese objetivo que en un momento se trazaron, y cuando ustedes pues lo esperen y Dios lo permita, estarán en su último semestre, y les comparto que en el último semestre también, si Dios nos regala vida y salud, pues también soy catedrático de ustedes, pero es hasta su último semestre, hasta por ahí nos estaríamos nuevamente saludando. Así que, por favor, espero que estén motivados y motivadas a seguir aprendiendo, que les esté yendo bien en sus exámenes, y pregunto si tienen alguna duda sobre el contenido de este examen. Por favor, me lo hacen ver, y si no, pues damos inicio en este momento también con el contenido programado para nuestro curso. Correcto. Bueno, en este momento entonces, solo les comparto que he estado un poquito también afectado de la garganta, pero eso no me ha ahí detenido en poder compartir con mis clases. El problema es que no me he podido recuperar adecuadamente porque todos los días me mantengo hablando mucho, pues, ¿verdad? Es parte de mi función ahí de todos los días, pero ahí voy muy bien, ¿verdad? Solo algo afónico me escucho, pero me siento muy bien, entonces eso me permite continuar con el curso. En ese entendido, entonces, maestrandos, el día de hoy vamos a hablar sobre aspectos generales de la prueba. Es decir, vamos a establecer qué es la prueba, en qué momento procesal tenemos que hablar de prueba, maestrandos, y tenemos que hablar de medios de investigación. Ustedes se han dado cuenta y ya se percataron que desde que el Ministerio Público empieza su investigación, está recabando medios de investigación, ¿verdad? Indicios racionales y suficientes que hagan establecer si una persona es responsable o no de un hecho delictivo. Ahora bien, ¿qué sucede? Es técnico, es correcto decirle a los medios de investigación prueba, o no lo es. Y definitivamente les aclaro, maestrandos, que no es técnico, ni es correcto, ni es científico tratar los medios de investigación y asimilarlos como prueba. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Básicamente es el momento procesal, maestrandos. Si nosotros estamos en la etapa de investigación, seguimos en la primera declaración, estamos ya en la audiencia de etapa intermedia, estamos ya en la audiencia de ofrecimiento de prueba, estamos ya en el debate y no hemos llegado al diligenciamiento de esos medios, todavía es técnico llamarles medios de investigación. Porque los medios de prueba, perdón, porque los medios de investigación que se ofrecen, ¿verdad? Que se ofrecen en la audiencia, valga la redundancia, de ofrecimiento de prueba, es lo que se va a diligenciar en el debate. Pero es hasta en el debate, cuando se diligencian esos medios
y pasa por el control de todos los sujetos procesales. Es decir, pensemos que el Ministerio Público propuso la declaración de un testigo. Ese testigo no es todavía un medio de prueba. Va a ser un medio de prueba cuando se diligencia ese testigo, es decir, ese testigo llega, se identifica, el juez le pide sus generales de ley, Ministerio Público lo interroga, la defensa lo contrainterroga y esa información que nació ahí en el debate, eso es lo que nosotros debemos de llamarle prueba. Esta es la prueba. Cuando ya se diligenció y surtió sus frutos en presencia y bajo el control de todos los sujetos procesales. Entonces el juez ahí va a establecer si esos frutos de esa prueba lo convencen, le son útiles o no para su fallo. Pero eso ya es una decisión del juez. Es por eso, maestrandos, que hasta ese momento lo que se ofreció para diligenciarse como prueba surte y tiene ese carácter de prueba. Antes de eso, son medios de investigación, maestrandos. No es técnico que usted, que alguien en la audiencia de primera declaración diga qué pruebas tiene usted en contra de mi patrocinado. Ministerio Público, ¿qué pruebas ha tenido hasta la presente fecha? No, eso no es técnico, sino que son medios de investigación. Entonces es sano sí cuestionarse, bueno, Ministerio Público, presente qué medios de investigación tiene y con cuáles cuenta para que usted pueda acreditar que mi patrocinado haya podido participar en ese hecho delictivo. Son medios de investigación. Entonces, ojo con eso, maestrandos, porque si no, en la práctica nos da problemas y no es técnico. Eso es como decirle en proceso penal, él demandó a una persona. Eso no es técnico. Demandas se dan en la vía civil. En la vía penal son denuncias, querellas que se inician en el proceso penal, ¿verdad? Pero no son demandas. Entonces, así como no sería técnico decir demanda en un proceso penal, no es técnico también indicar qué pruebas se tienen cuando estamos en una etapa que no corresponde a la prueba. Y por eso explicaba en qué consiste o cuando ya se constituye como prueba un medio que se ha diligenciado. ¿De acuerdo? Con esta breve explicación, maestrandos, tenemos un objetivo de clase entonces, y es analizar los momentos procesales de la prueba. Y ya me adelanté, ¿verdad? Ya me adelanté porque es necesario que categóricamente sepan ustedes en dónde está la diferencia entre medios y prueba y dónde se constituye la prueba como tal. Ahora, ¿qué elementos tenemos que tener claros de la prueba? De la prueba. En primer lugar, que el artículo 181 de su Código Procesal Penal indica y dice de esta manera, el Ministerio Público dice, y los tribunales, ojo con eso, ya me voy a referir a ello, tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos del referido código. Analizando, maestrandos, si ustedes toman este artículo 181, lo analizan y lo ponen en práctica, dirían ustedes fácilmente, bueno, entonces, Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de averiguar la verdad. Pero ustedes saben perfectamente, maestrando, que los tribunales no tienen esa función dentro de un procedimiento penal, porque el procedimiento o enjuiciamiento penal que ha adoptado Guatemala es no de carácter inquisitivo, sino es el sistema acusatorio. Por ende, todos los sujetos procesales tienen un rol bien definido. El juez no puede averiguar, el juez, la verdad de nada,
Si Ministerio Público no tuvo la capacidad de establecer la responsabilidad penal de una persona, esa no es función del juez. Ni el juez puede entrar a enmendar ese error o esa omisión, porque los tribunales y los jueces no investigan, no averiguan. Por eso les puse en esta diapositiva, es un resabio inquisitivo. El Código Procesal Penal lo establece, pero es un resabio inquisitivo. El juez no se puede poner a averiguar la verdad. El juez solo juzga y juzga en base a la información que le traslada al Ministerio Público y los demás sujetos procesales, entre ellos el abogado defensor también. Entonces, ojo con eso, maestranos, porque si no, en la práctica nos ha dado ese problema y nos han hecho solicitudes, maestrandos, en audiencia, algunos abogados, y se han visto muy mal porque nos han dicho, señor juez, yo le solicito a usted que le ordene al Ministerio Público que practique las diligencias que usted estime necesarias, señor juez, que practique las pruebas que usted considere oportunas y le dé un plazo porque usted, señor juez, tiene toda la facultad de acuerdo al artículo 181 del Código Procesal Penal que dice que los tribunales tienen el deber de averiguar la verdad. Y con ese fundamento, entonces pretenden que los tribunales investiguen y eso no es así, ¿verdad? Entonces se les da una respuesta, lógicamente, pero ojo con eso, maestrandos, que es algo muy importante que a veces pasa desapercibido en ese parrafito. Algo a tomar en consideración, maestrandos, es recordar que en el proceso penal existe libertad de prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que se podrán probar todos los hechos, todas las circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio permitido. Ojo con eso. El Código Penal tampoco le abre a usted y le firma un cheque en blanco y le dice, pruébelo como quiera, cuando quiera y donde quiera, ¿verdad? Así como dichosos los que viven en la ciudad capital y en los lugares donde hay gauchitos, ¿verdad? Aquí con nosotros en San Marcos no hay, pero sale de eso, ¿verdad? Así que corto ese pequeño paréntesis. Bueno, no es así tampoco, no es como nos plazca, pero sí nos da una libertad bastante amplia de la prueba, porque nos dice, usted pruébelo por cualquier medio que la ley le permita. Y ya vamos a ver en dónde la ley nos dice, momento, ¿verdad? Nos pinta esa rayita imaginaria y nos dice, momento, hasta aquí tampoco usted puede pasar, ya lo vamos a ver. Nos dice de cualquier medio de prueba permitido. Ahora nos dice, regirá en especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. ¿Y por qué es necesario eso, maestrandos? Porque el artículo 185, que fundamenta la libertad de la prueba, nos indica, además de los medios de prueba previstos en este capítulo, se podrán utilizar otros distintos siempre que no supriman las garantías y facultades de las personas reglamentadas en el código o afecten el sistema institucional. La forma de su incorporación al procedimiento se adecuará al medio de prueba más análogo de los previstos en lo posible. ¿Qué nos quiere indicar entonces esto, maestranos? En primer lugar, que tenemos que tener claro que el Código Procesal Penal nos abre esa puerta amplia, pero nos limita, y nos limita específicamente a lo siguiente, de que podemos obtener cualquier información, cualquier dato, siempre y cuando, si se trata del estado civil de las personas, usted no lo puede probar más que con los atestados del Registro Nacional de las Personas. Es decir, si usted desea acreditar que una persona es su familia, usted no puede traerme 3, 4, 5 testigos y decir, fíjese que él es mi primo hermano y se lo voy a acreditar con la declaración de estas personas. No se podría, hay una limitante. El artículo 182 nos dice que está limitado esa prueba ¿a qué? A los atestados del registro civil. Es decir, eso solo lo puedo acreditar
con una certificación de nacimiento y otras certificaciones que me permitan llegar hacia a ese grado de consanguinidad para que yo se lo acredite al juez. Entonces, no lo voy a acreditar con testigos. Voy a ir al Registro Nacional de las Personas y si necesito acreditar que es mi primo hermano, entonces tendría que tener el certificado de nacimiento de mis papás, es el mío, en primer lugar, de mis papás, de los abuelos, porque para establecer, ahora sí, irnos a los hijos de mis abuelos, del hijo, y ahora sí, de la persona que yo digo es mi primo hermano. Vean, así es como lo tengo que yo acreditar y esa es la limitante de la prueba. No es con testigos. O yo necesito acreditar la muerte de una persona, por ejemplo, o que ha nacido una persona, por ejemplo. Lo puedo hacer solo con los atestados del Registro Nacional de las Personas. No podría decir, señor juez, vea, aquí hay una cámara de videovigilancia que acredita y usted puede observar cómo le disparan a esta persona. La disparan y la dejan tirada ahí. Ahí falleció, señor juez. Con ese video yo le acredito que falleció. No es así, ¿verdad, maestra? Es con el atestado, es con la certificación de defunción. Entonces, esa es una limitante, maestrandos. Nos pone la primer línea ahí como límite el Código Procesal Penal a esa facultad que nos dio al inicio de libertad probatoria. Por eso les digo, tampoco funciona como un cheque en blanco y que nosotros le pongamos la cantidad que querramos. Análogamente hablando, por supuesto. No, funciona de esa manera. Nos da libertad hasta ciertos puntos. Entre esas limitaciones, las que les he explicado, que es demostrar el estado civil de las personas. Ahora bien, ¿qué otra limitante tenemos, maestros? La prueba legalmente admisible e inadmisible. ¿Por qué? Porque aunque la prueba esté legalmente admitida, maestra, o sea, una prueba legal, también el juez la puede rechazar, no la puede utilizar para su valoración. ¿Y por qué? Veamos el artículo 183 de su Código Procesal Penal, para los que quieran seguir las lecturas. Ahí está el fundamento de lo que les voy a indicar en este momento. Será admisible todo medio de prueba que se refiera, número uno, directa o indirectamente al objeto de la averiguación y sea útil para el descubrimiento de la verdad. Entonces, la prueba no solo tiene que ser legalmente ya admitida, sino que se tiene que referir directa o indirectamente a lo que se está investigando, lo que se quiere demostrar y que ésta sea útil. Ojo con eso, por eso se los aclaré aquí. Sea útil para el descubrimiento. Podrá referirse directamente el testigo. El testigo, esta persona estuvo en el lugar, pero resulta que no vio nada, ¿verdad? Resulta que él llega a decir que en ese momento se encontraba en estado de ebriedad y sí estuvo en el lugar, pero no se recuerda de nada. Entonces, ¿es prueba directa? Sí, estuvo en el lugar. Se observa en las cámaras de videovigilancia. Pero ¿qué sucede? Él estaba en un estado etílico que no lo hace recordarse absolutamente de nada. ¿Me es útil entonces? No me es útil, aunque haya estado presente en el lugar. ¿Correcto? Se debe de considerar entonces también inadmisible, maestrandos. Ahora aquí viene otra rayita que nos pinta el Código Procesal Penal. Se declara inadmisible, dice, todos los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados.
¿Por qué menciono esto, maestranos? Porque hemos tenido casos, ¿verdad? Hemos tenido casos. Y aquí les pongo un ejemplo que fue muy sonado en su momento. Fue muy sonado. Que en paz descanse la magistrada. Pero una magistrada de la Corte Suprema de Justicia la graba una persona que tenía la función de juez en ese entonces y la graba sin su autorización. Es decir, la magistrada no estaba teniendo conocimiento que estaba siendo grabada. La otra persona la graba de una manera sin que la otra le dé su autorización. Y se pretende utilizar esta grabación como una prueba en el proceso. ¿Qué nos dice el artículo 183, maestranos? Aquí no es si estamos de acuerdo con lo que se conversó en ese momento y si eso denota alguna situación que nosotros nos dice, ala, no puede ser que esto esté pasando. Vámonos al tema legal, que es lo que a nosotros sí nos corresponde analizar y por eso traigo a colación ese ejemplo. Vamos a lo que determina la norma. Las reglas son claras y tienen que aplicarse para todos, no para este caso sí, no para este caso no, o para este otro apliquemos un poquito y un poquito no. No, las reglas son claras y se tienen que aplicar. Nos guste o no nos guste, o nos favorezca o no nos favorezca, se tiene que aplicar. ¿Y qué nos dice el artículo 183? Es inadmisible. La palabra inadmisible es que no puede permitirse. No puede, no se debe, no se puede, es imposible hacerlo por las consecuencias que tiene que un elemento de prueba obtenido por un medio prohibido, tales como, vámonos al presupuesto que aplicaría para ese momento. La tortura no, ella no estaba siendo torturada. A ella no se le había intrometido en su intimidad, en su domicilio, ni en su residencia. No le aplica. No era su correspondencia, no le aplica. Las comunicaciones. ¿Cómo se obtuvo esa comunicación, maestranos? ¿Cómo se obtuvo? Se obtuvo de una manera ilegítima. Una persona utiliza su teléfono, yo lo grabo y después yo digo, bueno, lo presento. Hasta puede ser un archivo privado, hasta incluso, según lo querramos ver. Pero lo que les quiero yo indicar acá, maestranos, es que no se puede permitir, es inadmisible ello. Máximo, en ese caso operaba una circunstancia que no podemos dejar de desapercibida, que ella, por la función que tenía, gozaba del derecho de antejuicio. Quiere decir que se está obteniendo un medio de prueba cuando no se le ha despojado esa calidad que tiene. Por ende, maestranos, resultaría totalmente ilegítima, inadmisible y puede, en todo caso, ser considerado un medio prohibido y tener consecuencias legales quien la obtuvo de esa manera. Lo mismo sucedería, maestranos. Ejemplo, que a una persona, por ejemplo, se le torture para que diga quiénes eran las personas, ejemplo, que le dieron muerte a tal ciudadano. Y resulta que de la tortura alguien los está grabando. Y después decir, mire, señor juez, yo grabé con mi teléfono cuando él aceptó que otras personas tales y tales y tales también participaron en el delito. O sea, él confesó su delito. No podría, maestrando, de ninguna manera ser admisible esta prueba porque se obtuvo por un acto prohibido y existiendo tortura. Lo mismo sucede con los famosos drones actualmente, maestrando. Se está dando mucho que por medio de estos drones se están captando momentos donde se están cometiendo ilícitos en la intimidad, en la residencia de las personas. ¿A qué me refiero? En la ciudad capital, específicamente en la zona 16, por ahí hay un centro muy conocido. Resulta que en los apartamentos que ahí pasaron,
que ahí, perdón, los apartamentos que ahí existen, un dron de seguridad captó cuando una persona que vivía en el mismo apartamento sustrae adentro del apartamento algunas joyas de un valor muy significativo. Pero ¿qué sucedió, maestrandos? Que esas grabaciones no pudieron ser utilizadas en el proceso penal porque ese dron captó la parte interna de esa residencia, es decir, la intimidad de ese momento que solo puede ser captado con la autorización de un órgano jurisdiccional, es decir, con la autorización de un juez, pero de una manera ilegítima no se puede. Podrá darnos a nosotros información de quién fue, por ejemplo. Usted ya lo sabe, eso no se borra de la mente, ¿verdad? Usted ya vio el video, los que tuvimos acceso a ese video, sabemos quién tomó las prendas, claro que sí, pero por haber sido obtenido por un medio prohibido, no se puede utilizar como una prueba en el proceso penal. Lo mismo sucede con la correspondencia. ¿Se recordarán ustedes de que anteriormente la correspondencia era física, ¿verdad? Era física. Definitivamente, la correspondencia era de esa manera, fue mutando al punto que ahora es casi totalmente electrónica. Pienso que todavía hay algo escrito por ahí, algunas empresas, pero ya es muy poco, ya es muy, un índice muy bajo. Bueno, ¿qué sucede con nuestra correspondencia? Por ejemplo, su correo se convirtió en el medio para que usted reciba su correspondencia, para que reciba sus estados de cuenta, el manejo de su tarjeta de débito o crédito, para que ahí le envíen sus llamadas salientes y entrantes de su línea telefónica, para que ahí le envíen a usted la información íntima que usted considere que ahí debe de relacionar. Es suya y nada más y de nadie más. Esto implica entonces que en un caso, no me recuerdo que se los comenté, viene una persona, se da cuenta de que X ciudadano deja su laptop abierta, se mete su correo electrónico y imprime ciertos estados de cuenta y los lleva y dice, vean, señor juez, si es cierto, aquí tengo yo las impresiones de los estados de cuenta y vea, él hizo ese, esa transferencia y trató de acreditar con eso o trataba de acreditar con esas impresiones que efectivamente se dieron, pero la correspondencia es personal, es privada y en todo caso solo existe la excepción de que un órgano jurisdiccional competente la autorice que se extraiga. Ah, bueno, con esa autorización entonces ahora sí, vamos y secuestramos la computadora. Vamos e ingresamos directamente a su correo personal. Vamos y le solicitamos información que nos envíe la empresa X, Y o Z de todo lo que obra dentro de esa correspondencia. Eso es muy diferente, porque se obtuvo de la manera correcta, pero si se obtiene por un medio prohibido, maestrandos, no se puede en todo caso admitir en un proceso penal. Y por eso es necesario que tengamos esos aspectos bien definidos, maestrandos, porque de lo contrario podríamos tener esa falsa información de que, el juzgado de plano está a favor de esta persona porque está viendo en ese video cómo sustrae de la gaveta de mi hija esas joyas que tienen un alto valor económico y no le quiso dar valor probatorio. Pero no es eso, sino la forma en que se obtuvo. Es la legalidad de los actos. Y el principio de legalidad, maestranos, como todo principio, si se violenta, se genera un vicio. Por ende, todo lo que está viciado y sus frutos también están viciados. Eso es lo que se conoce como la teoría del fruto del árbol envenenado. Es decir,
Si el árbol está envenenado, sus frutos están envenenados, ¿verdad, maestrandos? Y lo mismo sucede en el derecho. Si la prueba fue obtenida por un medio ilícito prohibido, sus frutos son prohibidos. No se pueden tomar en cuenta, por ende, no forman parte de un medio que después vaya a adoptar idóneo para fundar su decisión. Correcto. Otro límite, otra línea que nos marca el Código Procesal Penal para el tema de la prueba es la abundancia, maestrandos. La abundancia se da cuando se pretende acreditar, probar algo con muchos elementos probatorios que es innecesario, es demasiado, basta con X medio para probarse. Por ejemplo, yo quiero acreditar en este caso cómo se dieron las lesiones, cómo fueron que se le provocaron las lesiones. Y resulta que esas lesiones se dieron en un marco de un mercado, por ejemplo, un mercado, una venta que se da en todos los lugares, los mercados, ¿verdad? En donde hay mucha gente. Resulta que yo tengo 20 testigos que vieron el hecho y le voy a decir al juez, señor juez, yo tengo 20 testigos que vieron cómo le golpearon el rostro a la dama Y. Y con estos 20, señor juez, yo le acredito a usted cómo agredieron a mi patrocinador. Entonces el juez va a poner un límite y les va a decir, abundantes son sus 20 testigos, Ministerio Público o abogado. Le voy a aceptar únicamente 2 o 3. Usted elija esos 3 dentro de esos 20. Entonces, el juez puede rechazar un medio de prueba por abundante también, maestrandos, por abundante. Por ejemplo, algo también que sucede en la abundancia es que, señor juez, fíjese que voy a proponer la declaración que rindió la dama víctima el día tal y tal en Ministerio Público. Es un documento. Ahí obra todo lo que sucedió y sufrió la víctima de esas lesiones. Asimismo, señor juez, también le voy a solicitar que se reciba la declaración de la dama víctima para que ella le explique qué fue lo que ella vivió ese día. Ah, bueno, entonces aquí vemos que hay abundancia. Me está trayendo a la vista un documento que tiene esa información y también me está indicando que quiere que escuche a la víctima. Bueno, entonces rechazo por abundante ese medio de documental y acepto que la víctima como testiga se le reciba su declaración testimonial, ¿verdad? En eso consiste la abundancia. Maestrandos, ¿hay alguna duda hasta este momento? Me interesa saberlo, por favor. ¿Tiene alguien alguna duda, algún comentario sobre el tema de los límites también a la prueba que el Código Procesal Penal establece como amplios? Maestrando Edwin Arenas, por favor. Sí, gracias doctor. Sobre el caso del dron que mencionaba, entiendo que este es un dron de una persona particular. Si hubiera sido un dron de alguien que era propietario o del núcleo familiar, ahí cambiaría la situación o sería la misma. Sí, interesante su pregunta, maestrando. Quizás no les di más elementos, ¿verdad? Más elementos de ese caso. Les comparto que lo que sucedía ahí es que dos damas vivían juntas en ese apartamento. Ellas rentaban ese apartamento y las dos vivían en ese apartamento. ¿Qué sucedió? Sucedió que a una de las damas se le estaban perdiendo sus joyas, que tenían un valor muy, muy considerable. Y ella decía, yo no tengo pruebas, yo no tengo pruebas de que me las esté sustrayendo tal persona. Y como normalmente, maestranos, con quien usted vive, pues es con alguien que le tiene confianza. ¿Y qué pasó esta dama? Pidió el apoyo de alguien que tenía, no sé si el servicio o era un amigo que tenía ese dron, y lo subieron hasta el nivel en donde estaba ese apartamento y estaba en la ventana captando todo el interior del apartamento. Entonces, ¿qué sucedió en ese caso?
que vulneró la intimidad, bueno, de las dos, pero una estaba consciente de lo que estaba pasando, la otra no. A la que captó que estaba sustrayendo adentro de ese apartamento las joyas, le violentó su indemnidad, su privacidad, más que todo, perdón, su privacidad, porque ella vivía ahí en ese apartamento. Ella vivía en ese apartamento como tal. Por ende, si bien esa imagen que capta el dron es una imagen clara de quién estaba tomando esas joyas, pero por el medio en que se obtuvo esa imagen, es decir, sin la autorización de la persona que ahí vivía, porque ella vivía en ese lugar y hubo una intromisión a su intimidad, porque fue dentro de su residencia, en ese momento se convierte en su residencia, con violación a esos valores, es que no se puede tomar como válida esa imagen como tal, porque violentó esa intimidad. ¿De Si acuerdo? hubiera Eso fue sido, lo que si hubiera sucedió en el sido, caso. perdón, si hubiera sido cámaras de seguridad que hubiera tenido, obviamente las dos tendrían que haber estado de acuerdo al momento de ponerlas, ya cambia la situación entonces. Correcto, porque las cámaras de biovigilancia se entendería que ambas están de acuerdo con que esas cámaras estén ahí. Ahora, si esas cámaras de videovigilancia se pusieron sin el consentimiento de la otra moradora, también ocurre lo mismo, maestra. También ocurre lo mismo. Yo no podría poner una cámara de biovigilancia que capte la intimidad de una persona sin su consentimiento. Me podría meter en serios problemas, ¿verdad? Ahora, si es público, es de espacios públicos, está el consentimiento de ambas, entonces, ¿qué tendría que hacer ahí el Ministerio Público? Pedir el secuestro de esas cámaras de videovigilancia y ahora sí utilizarlos porque fue obtenido por un medio correcto, por un medio no prohibido, porque ellas sabían y dieron su autorización que esas cámaras estuviesen en ese lugar. ¿De acuerdo? Ok. Gracias, doctor, me queda bastante claro, muy amable. Sí, para servirle. O sea, lo que el legislador protege, maestrandas y maestrandos, es la intimidad de una persona, ¿verdad? Si no fácilmente alguien podría ingresar imagínense usted a su casa de habitación, le pone a usted cámaras ocultas, capta su intimidad y puede utilizar esa información como quiera y como le plazca, ¿verdad? No es así. Eso es lo que protege el legislador, la intimidad, la residencia de una persona. Y los que viven dentro de esa residencia también. Y si existen cámaras, tiene que haber un consentimiento de esos moradores como tal. Maestra Ana Lucía, por favor, adelante. Maestra Ana Lucía Mazariegos, por favor. Doctor, disculpe, ¿puedo participar? Perdonen, es que me estaba levantando la mano. Maestra Ana Lucía, no me visualiza quién me está pidiendo la palabra, por favor. Julio Guevara le saluda, doctor. Por Solo favor, a manera, maestro a Julio. manera de comentario, fíjese cómo estamos viendo los medios de prueba, ¿verdad? Ahorita sucedió un caso aquí muy particular y que fue muy viral, digamos, aquí en Nororiente, donde hubo una captura de un empleado de la SAT, ¿verdad? En donde le hacen parada en un puesto de control, la policía, y le encuentran 30,000 quetzales. Viene y lo aprenden a él. Al momento de que le preguntaron que de quién era el dinero, pues él no supo dar una explicación porque el vehículo que cargaba era prestado. Sin embargo, pues lo aprendieron y lo pusieron a disposición del juez competente. Al final de cuentas, pues él estuvo preso como 2 días y el juez dio falta de mérito porque, sin embargo, el dinero era de otra persona, de la persona que él había prestado el vehículo, y él demostró, ¿verdad?, que sí, en efecto, había dejado ese dinero y él lo había extraído de su cuenta bancaria. Pero sin embargo, las publicaciones salieron en las redes sociales y en la página oficial del Ministerio de Gobernación,
y eliminaron después esa publicación, ¿verdad? Porque, digamos, ellos decían que en su momento la persona que la prendieron no pudo demostrar de dónde provenía el dinero. Pero acá yo tengo entendido que uno puede cargar cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Que son los $10,000 que exige la ley, de acuerdo al IBE. Pero yo entiendo que ahí hicieron un mal procedimiento. Pero usted me corrige, doctor. Maestrando Julio, en el caso que usted me está comentando, quiero decirle, la autorización para que usted porte dinero, hay una limitante cuando usted va a salir del país de Guatemala, es decir, cuando usted está en el aeropuerto internacional Aurora y usted desea llevar más de $10,000, usted tiene que reportarlos, ¿verdad? Tiene que reportarlos, si no usted comete un ilícito. Si es menos de esa cantidad, usted no tiene la obligación de reportarlo, ¿correcto? Ahora, dentro del territorio nacional no existe un límite ni existe un máximo para que usted traslade dinero. Ahora bien, lo que sí existe de acuerdo a la ley contra el lavado de dinero y otros activos es que usted tiene la obligación de saber sobre la procedencia del dinero que está trasladando. Por ende, si yo estoy trasladando independientemente la cantidad de dinero, en este caso usted me dice que son 30,000 quetzales, yo tengo que saber sobre su procedencia. Por eso que cuando esta persona, yo desconozco qué sucedió en ese caso en específico, pero asumamos que cuando él fue obligado a parar su curso y Policía Nacional Civil le localiza esos 30,000 quetzales, esta persona estaba obligada a saber de dónde vienen esos 30,000 quetzales. Es decir, él tuvo que haber dado información convincente y útil y haber acreditado de dónde provenían. Él tuvo que saber que era quién le había prestado el vehículo, quién es esta persona, haberlo llamado, que llegara en todo caso a ese lugar porque a él lo querían detener por ese dinero y que llevara los comprobantes de ese dinero, de cómo lo obtuvo. Con esa información útil, yo tendría que, como poniéndome en los zapatos de los agentes de Policía Nacional Civil en ese momento, ellos tuvieron, al obtener una información útil y convincente que le acrediten esa procedencia, dejarlo ir, no hay ningún problema. Ahora, si no se le acredita, no se le explica razonablemente la procedencia de ese dinero, muy probablemente va a ser detenido por el delito de lavado de dinero. Y sí va a estar detenido mientras se investiga qué sucedió, porque no dio una explicación convincente. Lo mismo pudo haber ocurrido con cantidades mucho más superiores a ella. Le pongo un ejemplo de lo que sucedió hace algunos días atrás en un caso que conocí. Una persona que se dedica a tener un negocio del banco industrial, solo que no son cajas rurales, ellos lo conocen como con otro nombre, pero casi es la misma función de que ellos cobran remesas, pagan remesas, pueden dar hasta cierto punto, están permitidos hacer retiros y depósitos, y ellos manejan mucho efectivo. Resulta que esta persona iba en su vehículo y transportaba 5 millones de quetzales. Eso no está prohibido, pero él llevaba los 5 millones de quetzales, lo detiene Policía Nacional Civil y le encuentran ese dinero. ¿Y qué dice él? Bueno, señores, correcto, yo llevo los 5 millones de quetzales, aquí está toda la documentación que ampara que soy el legítimo propietario de esos 5 millones. ¿Cómo lo amparó él? Su patente de comercio. Está su nombre. Asimismo, la autorización tiene una constancia él del banco industrial donde lo hace a él como una persona que tiene ese tipo de negocios. Número 3,
cómo él sacó ese dinero de su cuenta bancaria. Aquí está el cheque que cobré, está mi nombre. Aquí está el banco que me lo pagó el día de hoy, aquí está la boleta como tal. Con esta información, entonces, ¿el que dice? Está acreditando que él tiene la autorización de llevar ese dinero y él está acreditando la procedencia de ese dinero. Policía Nacional Civil lo deja ir, lo reportan al Ministerio Público y el Ministerio Público pues desestiman el caso porque no es un delito, pero no es un delito, él se va. Pero ¿qué hubiese pasado, maestrando Julio, si esta persona es localizada con 5 millones de quetzales y le preguntan cuál es la procedencia de ese dinero y él no da ninguna explicación ni acredita con documentación ese dinero? Iba a ser detenido definitivamente. Iba a ser detenido porque estaba obligado a conocer sobre la procedencia de ese dinero. Y eso lo establece la ley contra el lavado de dinero y otros activos. ¿Quiénes están obligados a saber ello? Las personas individuales o jurídicas que trasladen dinero, dice la ley, que trasladen dinero. Están obligados a saber. Entonces, espero que esa información le sirva, maestrando Julio. Muy amable, doctor. Sí, me queda claro. Sí, fíjese que fue un caso así muy controversial porque, digamos, esta persona indica que sí llamó al propietario del vehículo, les indicó, digamos, cómo lo había obtenido. Sin embargo, no le dieron esa oportunidad de que se presentara en ese momento el propietario del vehículo y demostrar de dónde la procedencia del dinero. Lo que hicieron fue detenerlo y que dijeron que en el juzgado tenía que arreglar esa situación, pero mientras tanto le manchan, digamos, a uno su historial, ¿verdad? Ya solo publican, se detuvo esta persona porque no pudo evidenciar de dónde se obtuvo el dinero, pero para la gente uno queda como que hizo algo anómalo, ¿verdad? Sin embargo, no es así. Y es lo que usted hablaba, ¿verdad? Vamos como de los medios de prueba. En efecto, pues sí se llevó a cabo todo el procedimiento y lo dejaron pues libre por falta de mérito. Pero sí, muchas gracias ahí por la aclaración, doctor. Correcto, maestrando. Sí tiene usted toda la razón. Vean, el honor de una persona, ¿verdad? Su prestigio. Porque sin duda alguien que haya transmitido eso, haya dado la información pública, pues cómo queda esta persona socialmente, ¿verdad? Esa etiqueta, ¿verdad? Esa etiqueta que, como usted bien lo dice, pues lastimosamente, si eso fue así, pues sí fue un mal actuar de los agentes, siempre y cuando se les haya acreditado adecuadamente ese dinero y ellos, lejos de dejarle permitir que siguiera su curso, se lo llevaron a un juzgado, hubo un mal procedimiento que también puede implicar responsabilidad, maestra. Cuando se hace un mal procedimiento hay responsabilidad penal o administrativa. Ahora, si no se les acreditó, ellos estaban en toda la disposición y con toda la autoridad de trasladarlo a un juzgado. Pero eso, pues ya se escapa de nosotros porque no tenemos a ciencia cierta las constancias procesales, ¿verdad? Maestrando Marlon David, por favor. Sí, doctor, con relación al caso anterior expuesto, con relación al hurto de las prendas, en este caso, doctor, mi duda es, ¿esa persona puede denunciar y asimismo proponer ese, como por decirlo, un medio de prueba en la denuncia? ¿Puede ser tomada o no? Maestrando, sí, ese es el punto. Sí puede denunciarlo, por supuesto que sí, puede denunciarlo. Ahora, lo que nunca se va a poder permitir es que ese sea un medio de prueba, porque fue obtenido de manera ilegítima, ¿verdad? Con violación a la intimidad de una persona. Entonces, no va a ser admisible. ¿Puede denunciar? Sí. Ahora se tiene que investigar por otros medios convincentes para acreditar o no esa responsabilidad. Pero ese medio no se puede utilizar por la manera en que se obtuvo. Gracias. Correcto. Bueno, continuamos entonces. Está el sistema de valoración de la prueba, maestrandos. ¿Por qué es importante este punto? Porque el modelo de justicia penal guatemalteco impone como requisito esencial para valorar la prueba que la misma haya sido obtenida, aquí miren, por un procedimiento permitido
un procedimiento permitido e incorporado al proceso conforme las disposiciones del cuerpo legal correspondiente. Entonces, por eso es interesante, maestrandos. Permítame, maestrandos, un momento. Por eso es se me fue la imagen en mi pantalla, pero aquí la tengo. Por eso es interesante que nosotros tengamos bien claro el procedimiento de cómo se permitió ese medio de prueba. Usted y yo podríamos tener en nuestras manos se le llama un despliegue de llamadas entrantes y salientes de X número. Y nosotros decir, miren, me encontré tirado este despliegue de llamadas que acreditan que este señor, al quien han estado investigando, sí llama y estuvo llamando a su víctima. Vea, y aquí lo tengo. Lo primero que nos tenemos que cuestionar es cómo se obtuvo ese medio de prueba, ese medio que se está ofreciendo. ¿Cómo se obtuvo? Eso es lo primero que nos tenemos que cuestionar. ¿Qué va a decir la persona? Ah, me lo encontré tirado, ¿verdad? ¿Ese es un medio permitido? No podría ser justificativo eso. O aunque diga, yo lo encontré en su escritorio, o yo lo encontré en su chaqueta, resulta que él aquí en su chaqueta lo tenía, o resulta que yo se lo encontré dentro de su maletín, o resulta que él lo dejó tirado. No es un medio permitido, porque las comunicaciones son propias, son personales, son particulares, y por ende esa información solo la puede autorizar un juez competente, maestranos, que le indique a la empresa de telefonía, que tiene que o está autorizada para darle ese despliegue al Ministerio Público. Es por ello entonces que el procedimiento no ha sido el permitido por la norma, y si eso no está permitido, no puede valorarse para, en este caso, sancionar a una persona. Habría que voltear a ver qué otros medios de prueba existen, pero ese no. Lo mismo sucede, maestrandos, y ojo con esto que les voy a comentar. Muchos o algunos de ustedes en algún momento han visto que alguien les dice a ustedes, vean la comunicación que tengo aquí. Vean, aquí me está escribiendo esta persona amenazándome de muerte. Lee, le dicen a uno, y usted lee, ¿verdad? Y usted dice, hola, eso te está escribiendo. Ahora bien, si yo imprimo, o sea, yo puedo copiar eso que está en mi teléfono, pegarlo a un documento, o los famosos pantallazos, ¿verdad? Puedo venir, imprimir esas imágenes y decirle al Ministerio Público, Ministerio Público, aquí traigo yo las imágenes de la conversación que yo tuve con esta persona y vean las amenazas que me está dando. Y Ministerio Público decir, con eso es suficiente para que esta persona sea sancionada. Y no, porque lo primero que nos tenemos que cuestionar es cómo se obtuvo ese medio. Ah, bueno. Entonces, ¿qué tendría que hacer el Ministerio Público? Está bien, le vamos a recibir su denuncia, usted trae esas capturas, correcto, pero como Ministerio Público es el que sabe qué va a hacer y qué tiene que hacer el Ministerio Público. Ahora que le dijo esta persona que habían comunicaciones en este teléfono, va a solicitarle al juez competente que autorice el vaciado de información de este teléfono para establecer si efectivamente estas imágenes están en este teléfono. Y no solo que estén, sino que se acredite cómo se obtuvieron. ¿Y eso por qué, maestrandos? Actualmente existen una serie de aplicaciones. Y si gustan, cuando termine el curso, hagan ustedes el ejercicio. Hay una serie de aplicaciones en el App Store que nos permite simular conversaciones en Facebook, en WhatsApp, en todas las plataformas habidas y por haber.
nos permite simular una conversación. Es decir, si usted baja esa aplicación, usted llena el campo de quién le está mandando el mensaje. Por ejemplo, Ricardo XXX es el nombre. Ahora el campo de lo que le escribió Ricardo. Ah, hoy sí te mato si no me das 50,000 quetzales y te doy hasta las 12 horas del día 2 de mayo del año 2026. Y ahora también usted puede simular, ingresa el nombre de quién está contestando ese mensaje, quién es la víctima. Ah, voy a registrarlo como Kenia Riviera. Y le voy a poner también, voy a simular que el mensaje que yo le contesté, no, Ricardo, dame más tiempo, perdóname, no me hagas daño. Y ahora mostrarles a ustedes esa simulación. Y si alguien no corrobora que eso esté adentro del teléfono, podríamos estar ante una simulación de una conversación. Entonces, ¿cómo descartamos o confirmamos eso? Solo con el vaciado de esta información que está en este teléfono. Con ese vaciado vamos a obtener como un tipo de firma electrónica que nos va a indicar si ingresó efectivamente a tal aplicación ese mensaje, si se contestó y en qué fechas. O bien se va a obtener que esa conversación es parte de una aplicación que permite simular conversaciones. Y no solo eso, maestrandos, nos va a permitir la legalidad de cómo obtuvimos esa comunicación. La obtuvimos por autorización judicial, no porque yo haya violentado la comunicación de otra persona. Entonces, por eso es fundamental, maestrarnos en los procesos penales, que nos cuestionemos la forma en que se obtuvo. Si no nos cuestionamos ello, muy probablemente vamos a cometer serios errores, ¿verdad? Vamos a cometer serios errores. Y en este caso, esos errores nos pueden costar el proceso o bien podemos causar también impunidad, porque resulta que si yo tomo como base esas capturas y con esas capturas yo sigo el proceso penal y resulta que en la fase del debate se va a acreditar que fue una aplicación que simulaba conversaciones. Imagínense ustedes todo ese engranaje procesal que se llevó a cabo y que en debate se acreditó que era una simulación de conversación, si eso el juez de garantías, el juez de primera instancia penal, tuvo que darle un alto o ponerle un alto y ponerle un control, ser un verdadero filtro de esa legalidad. Pero como no se hizo, se avanzó el proceso y eso ya ocasionó serios daños irrevocables, irreparables, como lo que decía el maestrando anteriormente. ¿Qué pasa con aquella persona inocente que injustamente se inicia un proceso y que la sociedad se entera de ese proceso? ¿Cómo queda esa etiqueta de él en la sociedad? Eso ya nadie se lo borra. Ya lo van a tildar a él de X, de Y o de Z, que por supuesto es una etiqueta moral, pero que riñe en contra de sus valores, en contra de su integridad, en contra de su prestigio, como un valor fundamental de todo ser humano. Entonces, por eso es fundamental también, maestrandos, hablar de ello y por eso les decía, hay que ponerle atención a cuestionarnos cómo se obtuvo un medio, porque si lo cuestionamos, muy probablemente vamos a estar seguros que si es un medio idóneo o vamos a descartar que lo sea. ¿De acuerdo, maestrandos? Entonces, al continuar con el sistema de valoración de la prueba, podemos decir que el sistema que utiliza Guatemala es el llamado sana crítica razonada. Es decir, que los jueces, mediante la sana crítica razonada, que está comprendida por la psicología práctica, el uso de la lógica y la experiencia común del juez, el juez va a valorar cada medio de prueba en base a estos tres aspectos: la psicología, el uso de la lógica y la experiencia común del juez. Entonces, en base a este sistema es que valora el juez en Guatemala maestrando la prueba. Repito,
en base a la psicología práctica, no a la psicología científica, maestrano. O sea, no estoy diciendo que el juez tiene que ser un psicólogo científico, ¿verdad? Porque para ser psicólogo, esa es una profesión que se tiene que avalar y culminar y aprobar, ¿verdad? No, es la psicología práctica, es el uso de la lógica y de la experiencia común. De acuerdo. Ahora, la inmediación, maestranos. La prueba debe de diligenciarse bajo la estricta presencia del juez o el tribunal de garantías. Es por eso, maestrandos, que no puede hablarse de prueba si no se hace ante el juez. ¿Correcto? Por eso les explicaba al inicio de la clase que adquiere su valor de prueba cuando estamos en la fase de diligenciamiento de prueba en el debate oral y público. Y es hasta cuando esa prueba se presenta ante el juez y el control de los demás sujetos procesales es que adquiere esa función, adquiere esa calidad de prueba. Antes de ahí, maestrandos, no existió la inmediación del juez. ¿Por qué? Ejemplo, si Ministerio Público entrevista a una víctima, por ejemplo, del delito de extorsión, ¿qué hace Ministerio Público? La redacta en un documento y establece qué fue lo que sucedió. ¿Estaba el juez en presencia de la víctima del Ministerio Público? No. El Ministerio Público lo hizo en presencia de la víctima. ¿Estaba el abogado defensor y el sindicado? Tampoco. Entonces es un medio de investigación. Lo mismo sucedería, por ejemplo, si se encuentra el arma con que se le dio muerte a una persona por impactos de bala. Cuando se encontró el arma, el juez no estaba ahí, estaba Ministerio Público. Por ende, es un medio de investigación. Y es hasta cuando estamos en la etapa del debate, en el diligenciamiento de la prueba, que en presencia del juez se hace la inmediación y el control de los sujetos procesales, es que adquiere la categoría de prueba. La protesta, maestrandos, es sencillo esto de entender. Si yo no estoy de acuerdo con lo que el juez me rechazó o admitió, yo puedo presentar mi protesta. Sencilla. Señor juez, en este momento le solicito la palabra, levantando la mano, porque voy a sentar mi formal protesta en base al artículo 282, señor juez, en virtud de que usted no me admitió un medio de prueba idóneo, legítimo dentro del proceso. ¿Para qué nos sirve esta protesta, maestrandos? Para que yo, después de que el juez dicte sentencia, en una sala de apelaciones, yo pueda pedirle a la sala que, como presenté mi protesta, me admita ese medio de prueba que no me diligenciaron, ¿verdad? Y que en todo caso la sala lo diligencia, porque sí tenía que admitirse y el juez no quiso. Recordémonos que el juez se puede equivocar también, maestrandos. Y si el juez se equivocó, entonces sano es tener un control a futuro de que nos permita diligenciarla si en el dado caso no se haya admitido. La prueba de cargo y de descargo. La prueba de cargo, maestrandos, es aquella prueba que busca acreditar y demostrar una acusación, ¿verdad? Busca, por medio de ella, poder amparar y acreditar los hechos que sucedieron. Ahora, de descargo, es aquella prueba que busca lo contrario. Busca acreditar que en todo caso no sucedieron de esa manera los hechos, sino que en todo caso aclararlos o bien establecer que una persona no tiene esa responsabilidad. Y dentro de esa prueba de cargo y de descargo, tenemos que aclarar lo siguiente, maestrandos. En primer lugar, que es prueba de cargo quien está, en todo caso, ejerciendo la función de acusar, que es Ministerio Público. Ministerio Público es el que tiene la función fundamental de extender toda su investigación y todo su poder estatal para dar con los responsables. La de descargo. Yo no digo que el Ministerio Público no lo pueda hacer. Claro que sí lo puede hacer, maestrados. Ministerio Público puede también proponer prueba de descargo. ¿Cuándo se da eso?
Cuando Ministerio Público ha investigado, ha procesado a una persona y resulta que en ese tiempo de complementar su investigación se da cuenta de que quien denunció el hecho está mintiendo y que está señalando a una persona diferente. Por ende, entonces el Ministerio Público puede decir, Ministerio Público acusó por esta persona, pero luego de su investigación se establece de que no es esa la persona responsable. Por ende, entonces va a solicitar por medio de estos medios de investigación, valga la redundancia, que esta persona no sea sancionada. En todo caso va a ser otra. Pero esto es algo excepcional. La prueba de descargo normalmente la tiene que ejercer quien realiza la defensa técnica. Yo siempre les he dicho a ustedes, un buen abogado es un abogado no pasivo, es un abogado activo. Es aquel abogado que busca medios, que busca información, que presenta medios, que solicita se practiquen medios de investigación. ¿Por qué? Porque no se puede quedar con lo que hace el Ministerio Público. Al menos ese es el consejo que yo les doy siempre, donde me ha tocado hablar con abogados. Su función es tan extraordinaria que tiene que defender a una persona, no porque esté de acuerdo, les digo yo, con lo que ha hecho, sino porque el derecho de defensa es sagrado y debe de garantizarse. Por ende, tiene que tener una actitud activa, solicitar los medios que hayan que solicitar. Y esos son los medios que le van a servir de descargo para poder acreditar lo contrario del que dice el Ministerio Público o bien aclarar algunas circunstancias que señala el Ministerio Público. Para finalizar, maestrandos, ¿qué medios de prueba en particular se pueden solicitar? Aquí les dejo un catálogo de esos medios, pero se puede solicitar la inspección, registro y secuestro, el allanamiento de lugares públicos o cerrados, ¿verdad? Puede realizarse. Asimismo, el reconocimiento corporal o mental de las personas, el levantamiento de cadáveres, el secuestro de cosas u objetos como evidencias, la clausura de locales comerciales, maestrandos o lugares donde se cometan ilícitos, testigos, ¿verdad? Los testigos pueden ser menores de edad, pueden ser mayores de edad, pueden ser también medios de prueba los peritos. Los peritos son aquellos científicos de cierta especialidad que les permite coadyuvar en lo que se está investigando. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un testigo y un perito, maestrandos? El testigo le constan los hechos directa o indirectamente. El perito no le constan los hechos. El perito solo está colaborando con su ciencia, con su pericia, para poder obtener un resultado y que ese resultado pueda permitir dar con los responsables del delito. Ejemplo, el testigo es aquella persona que observó cómo Julano y Sutano le despojaron ilegítimamente de su bolso a la dama que estaba sentada comiéndose un helado en determinado lugar. Él observó que fueron dos personas y reconoció a esas dos personas. Ahora, el perito en ese momento, ¿cómo nos ayuda? Bueno, el perito va a establecer qué lesiones presenta en su cuerpo, en su integridad física la dama. El perito nos va a decir, bueno, si presenta laceraciones, hematomas dentro de sus extremidades superiores, inferiores, o dentro de su cabeza o rostro, tienen este tipo de extensión, tiene un tiempo de incapacidad para realizar labores de tanto, de un tratamiento médico de tal circunstancia, pudo haber sido causado ese golpe por un arma contundente que no tiene filo, o pudo haber sido causado por un arma cortocontundente que sí tiene filo, etcétera. Esos son los detalles que nos da el perito. ¿Para qué? Para unirlos con los demás medios de prueba y con ello establecer si efectivamente esa persona es la responsable. Y también se pueden dar los careos, maestranos. ¿Cuáles son los careos? El careo es la confrontación entre una persona y otra, porque una de las dos está mintiendo. Resulta que una persona afirma algo
y la otra también afirma algo, pero se contrapone esas dos afirmaciones. Alguien nos está mintiendo necesariamente. Entonces se puede realizar un careo, ponerlos frente a frente y que entre ellos exista ese careo para establecer quién de los dos nos está mintiendo. Si en dado caso fuera fundamental que se aclarara tal extremo. Correcto, maestrandos y maestrandas, vean, hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Así que previo a despedirme, les pregunto si tienen ustedes alguna duda, alguna intervención. Correcto. Maestrandos, pues si Dios nos lo permite, nos vemos en 15 días. En 15 días, porque en 8 días tienen ustedes su examen del segundo parcial. Así que les deseo múltiples bendiciones, éxitos, y si Dios nos lo permite, nos vemos en esos 15 días. Hasta pronto y buen provecho. Muchas gracias, doctor. Bendiciones.